Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Supongo que estarán ahí con frío, con mucho frío, porque aquí este día fue terrible. Hace un frío que quema, dijo alguien, hace un frío que pela, la verdad. Por suerte vamos a hablar del campo, no vamos a hablar de Frankenstein en este primer y segundo bloque. Ustedes saben, esta semana estamos dedicadas a esa novela llamada Frankenstein o el moderno Prometeo. Nosotros pusimos Frankenstein o el dios de la biomecánica un poco en alusión a otra secuela de Frankenstein que fue Blade Runner, ¿no? Blade Runner de alguna forma también tiene que ver con la creación y con el tema de la vida, dar vida y qué se hace después, qué responsabilidad tiene uno de los actos de lo que cuando tiene que ver con otras criaturas, ¿no? Con criaturas que viven. Empezamos aquí, tenemos a Jorge Pozzi en control de emisiones, lo tenemos al flaco Germán. Decía que no íbamos a hablar de Frankenstein porque vamos a hablar de un sargento. Bueno, antes de hablar de un sargento, quiero decir que voy a hablar de agua primero. Vino un libro que vamos a agradecer, poemas de Rafael Courtoisí, pinturas de Elsa Troilo, un proyecto de fondos concursables, un precioso libro, muy lindo, se llama Agua de las Palabras. Hablaremos con Rafael Courtoisí en algún momento. El 29 de agosto, Rafael, en la Biblioteca Nacional, va a hacer su ingreso a la Academia Nacional de Letras y a diferencia de otros momentos que se hacen en otros lados, él lo va a hacer el ingreso en la Biblioteca Nacional, en la sala Julio Castro, a partir de las 19 horas. Ahí va a dar su discurso de ingreso a la Academia de Letras. Vamos a ver si La Máquina de Pensar puede estar ahí, vamos a ver si podemos tener algún registro. Ahora sí, ahora vamos a hablar de Muerte y Vida del Sargento Poeta. Martín Bentancor, bienvenido a La Máquina de Pensar. Buenas noches, Pablo, gracias por recibirme. Martín Bentancor es un hombre que viene ahí galopando desde Los Cerrillos con un frío bárbaro, ¿no? Es verdad, sí, dejé el caballo atado ahí en Misiones. En Sarandí, Misiones, lo dejaste ahí y te bajaste a Radio Uruguay. Martín Bentancor ganó el premio Lolita Rubial, Banda Oriental, uno de los premios más importantes que tiene a nivel literario Uruguay. Lo ganó Muerte y Vida del Sargento Poeta, que obviamente una de las cosas que llama la atención, y lo dijo Alicia Torres cuando te presentó ahí, es que es una novela que la mitad de la novela transcurre en décimas. Exacto, en décimas. La segunda parte del libro, que creo que es la más extensa, está escrita íntegramente en décimas, en algo que puede sonar como a contracorriente de lo que se escribe en la actualidad. Llama la atención porque estamos hablando de payada, de décimas, ¿no? Claro, el formato típico de la payada, de lo que usan los payadores, los cantores repentistas, es en décimas. Se puede usar sextilla también, la de 6 versos, estrofas 6 versos, pero normalmente son décimas. Uh-huh. Y bueno, es un largo poema que está incluido dentro del libro, que escribe el personaje narrador. Por ahí supuestamente hay una especie de justificación de por qué está escrito en décimas, pero digamos que no interesa mucho. Lo interesante desde el punto de vista de la escritura, lo que me interesó a mí hacer era jugar un poco con ese formato. Algo sorprendente de ese formato de las décimas, la payada, es que uno dice, primero que en general tiene una apoyatura en un instrumento, en música, ¿no? Uh-huh. Y tiene una apoyatura en algo que es la presencia del payador, ¿no? O sea, es más difícil. Y obviamente Martín Fierro, ¿no? Exacto. No, pero se podría cantar en payada, Martín Fierro. Claro. Pero yo pensaba en Martín Fierro, pensaba en otros ejemplos, y le comenté a Héctor Numa Moraes, cuando le comenté de tu libro, que me había llamado mucho la atención, y le digo, una de las cosas que me llamó la atención de las décimas, o sea, de la segunda mitad de la novela, es que al empezar las décimas empieza más que nada la acción. Empieza la acción y no para. Y Numa Morales me dijo, y está bien, dice, porque las décimas es para contar acción. Claro. Hay un modelo, Martín Fierro obviamente, que si bien no son en décimas, respeta eso que vos estás contando, ¿no? Lo de la narración, con mucha acción. Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro es una gran novela, ¿no? Y la vuelta del gaucho Martín Fierro, que Hernández escribe unos años después, creo que es hasta tiene más aventura y más acción, más acción, ¿no? El modelo básico de Muerte y Vida del Sargento Poeta
están los registros escritos de los payadores uruguayos. Hay toda una tradición que está definitivamente muerta, porque no se ha reeditado, que son obras que que publicaron algunas editoriales fantasmas en las primeras décadas del siglo XX, década del 20, del 30, también del 40, que eran payadores reconocidos que andaban cantando en el campo y en la ciudad, y que además escribían, registraban no las payadas, no los contrapuntos que tenían con otros payadores, sino obras que muchas veces diría que en un 90% de los casos eran relatos, eran cuentos, o sea, se pueden leer como cuentos. Sí, como cuentos, claro. Perdón. Y el caso que a mí me marcó más, que tiene que ver con mi propia infancia y con mis primeras lecturas y que aparece nombrado en el libro, es el de Juan Pedro López. Juan Pedro López es un payador canario que nació muy cerca de donde yo vivo actualmente, en la zona de Echeverría, cerca de Canelones, con una vida muy azarosa, muy complicada, pero que cosechó cierto éxito en Montevideo y en Buenos Aires. Y muchas de sus composiciones, que están registradas en un libro que se llama El Payador de Leyenda, un libro póstumo, son historias que se pueden leer como cuentos, con el esquema más básico y quizá perimido del planteo. Nudo y desenlace. Sí, bueno, perimido, pero funciona, sigue funcionando. Sigue funcionando, funciona claro, bárbaro. por supuesto. Pero me refiero a que es un esquema que Juan Pedro López en este caso y un montón de payadores respetaban al pie de la letra, ¿no? Se nos plantea los personajes o la situación, se desarrolla el centro del argumento y el desenlace, que normalmente eran historias trágicas, claro, ¿no? Sí. Historias que terminaban muy mal. Y bueno, mis primeras lecturas fueron... pero leíste ese libro de chico, decís. Sí, claro. Digo, yo vivía en el campo, en Las Brujas, que es una de las zonas que aparece. Pero mirá que se puede vivir en el campo y leer otra cosa. No, pero en el campo, está bien, pero hablo del campo me refiero a la distancia geográfica de los centros culturales, de las librerías, por ejemplo. El acceso a libros era muy limitado. Y de los pocos libros que había en mi casa, que eran de mi padre, estaban estos relatos de payadores. Y claro, al no tener una biblioteca amplia, siempre terminaba en los mismos libros, claro, ¿no? Siempre terminaba leyendo, releyendo, y eso un poco fue marcando ese contacto inicial con los payadores. Pero vos imaginate, Juan Pedro López, por ejemplo, tiene un texto, uno de sus textos más conocidos, que se llama La Casa Encantada, que empieza diciendo: sola, triste, abandonada, mismo en la cumbre de un cerro, hecha de piedra y de hierro está la casa encantada. No hay quien pise su morada sin que pierda los sentidos. Muchos hombres, atrevidos por el valor que mostraron, fueron pero regresaron, idiotas no enloquecidos. Así empieza la historia. Sí, es como, mira, voy a contar un cuento. Resulta que, y ahí el tipo se arranca a contar. Y en 8 o 10 estrofas, no más de eso, resuelve la historia. O sea, y cierra. Uno podrá decir, bueno, es un poco tétrico. No, bueno, pero es parte de eso, ¿no? El tema de enganchar, ¿no? Sin duda, básicamente tener en cuenta al lector, ¿no? Claro. Tener en cuenta al lector. Y también tener en cuenta la aventura, la acción, ¿no? Claro, Yo insisto, cuando empecé a leer contradictoriamente en tu novela, Muerte y vida del sargento poeta, que es también un artefacto. Estábamos hablando fuera de micrófono de la novela Frank, que está narrada como si fuera una correspondencia epistolar, pero después el narrador que le escribe la carta a la hermana le dice que Frank le va a ceder la palabra, entonces Frank empieza a contar, después Frank le cede la palabra a la criatura, y en fin, claro, se va haciendo una serie de que ya es difícil incluso saber de qué estamos hablando, ¿no? Exacto. En el caso tuyo está la primera mitad, Muerte y vida del sargento poeta, que sería una narración, pero desde distintos puntos de vista. Sí, incluso el nombre, que se llama Muerte y vida del sargento poeta, está muy atado a lo que pasa, ¿no? Porque se cuenta la muerte del personaje en la primera parte, la que llamemos más clásica, por decirlo de alguna manera, que es como también es como una especie de carta que alguien le escribe a un destinatario. Como un informe, sí. Pero también me hizo acordar a algunos cuentos de Onetti, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, gracias por haber trazado esa línea. Creo que ya está todo dicho. No, pero sí, puede ser. Hay como un punto, un tema del punto de vista, ¿no? Del uso de un punto de vista. Y digamos, de un elemento, una situación, abordarla de distintos lados, ¿no? Exacto. No contarla exactamente lo que pasó, sino dice tal cosa, dice tal otra, Exacto. dice fulanito, dice menganito. Entonces con eso uno va haciendo una especie de puzzle, digamos. Sí, que el lector sea el que saque sus conclusiones. La idea no es dar...
es lo que yo pretendía, no sé si se logró en algún punto, pero era no dar nada demasiado cocinado, ¿no? Sino que el lector vaya sacando sus conclusiones. También puede pasar que el lector llegue a la segunda parte, que está escrita en décimas, y se niega a avanzar, ¿no? Bueno, no, yo supongo que el lector lo que va a hacer lo que hice yo también, empiezo a leer a ver cómo va esto y a ver y digo, uno se sorprende. Primero el cambio de registro, ¿no? O sea, pasás a la décima y decís, bueno, ¿y qué se cree? Claro. Entonces después empezás a leerlo, como uno leería también si se cambiara la poesía, con un ojo más clínico, ¿no? O sea, diciendo a ver si no se desliza, si no pisa la banana, si no hay algo, ¿no? Si no aparece, yo qué sé, alguna Boeing 747 en medio de esto, ¿no? Algo que sea un anacronismo, porque el tema es que esta forma está muy fijada a 100 años atrás, o hace muchos años atrás, Sí, ¿no? sí, sin duda. Por ejemplo, es difícil hacer ciencia ficción con esa forma. Y está bravo, es un desafío. Pero se podría, digamos, pues es una forma literaria. Es una forma, sí. Pero digo que hay una cuestión como de anacronismo, ¿no? Sí, no, y es comprensible que exista algún tipo de rechazo por parte del lector, del que frecuenta el género y el que no. La décima está muy asociada por distintas circunstancias también al bronce, ¿no? Al poema más de corte épico, claro, ¿no? Donde se destacan los gestos de un héroe, ¿no? Que es toda una corriente de la poesía uruguaya que está perimida, y que bueno, uno de repente se podría asociar con eso. Sí, a una cuestión más de poema épico y no tanto narrativo como es acá. Acá vamos a hablar de la vida del sargento poeta y entonces empiezan a dar, asistimos a situaciones o a momentos del sargento poeta que van también de la misma forma trazando un retrato del sargento poeta desde distintos, no desde distintos puntos de vista, pero sino de distintas situaciones, ¿no? O sea, no te cuentan toda la vida, sino te cuentan algunas partes, ¿no? Exacto. Y esas partes, bueno, algunas son escalofriantes, ¿no? Sí, porque además, lo que yo te decía recién de López, de Juan Pedro López, este payador canario, las historias del tipo eran terribles. Mi padre contaba que una vez había actuado en un lugar que se llamaba Rancho Alegre, y había interpretado un tema que se llama La Madre Loca, que es la historia de una madre que está con sus 2 hijos en el patio de la casa, pasa un avión, tira en época de guerra, ¿no? Deja caer una especie de bomba, un explosivo, y mata a uno de los niños. Y a partir de ese momento la madre en la cuna del niño la rellena con un muñeco de azarrín y lo empieza a mecer. Sí. Entonces, claro, cuando el tipo cantaba eso en la mitad de la campaña, donde no había medios de comunicación, donde la guerra era muy reciente, las mujeres salían llorando, gritando. El tipo tenía que parar de cantar para... No, o sea, está también muy atado en esa lectura de los payadores a historias terribles, ¿no? Tétricas, donde también se juega mucho con eso, ¿no? Con lo macabro para generar el horror en la gente. Yo creo que no es el caso de lo que yo hice, por lo pronto, en cuanto al tema, ¿no? Sí, hay cadáveres, hay muertes, como en la vida, digamos. No, hay tiros con matreros, eso también me sorprendió también, digo, la parte de la décima, hay, bueno, eso, ¿cómo es una emboscada, unos matreros que van a robar, hay un operativo, toda una cuestión policial. Y hay una payada incluso metida dentro del propio relato, en décimas. En un momento hay 2 personajes que se ponen a payar. Insisto, es como... Yo tomé esos elementos Pregunta, porque dijiste hay una payada, y cierto, este payador sargento poeta que tiene esa gran capacidad, ¿no? Para hacer décimas, para expresarse en décimas y la guitarra, y se enfrenta, como Martín Fierro también se enfrenta con otro, y aquí ya se anuncia desde el pique que pierde. O sea, antes de empezar la payada, ya el narrador anuncia que fue una derrota. ¿Eso lo hiciste a propósito, por algún sentido, porque tiene que ver con el perfil del personaje, o simplemente porque querías verlo con todas las armas perdiendo? Sí, a ver, por 2 cosas. Primero, porque el personaje que lo enfrenta está inspirado en mi propio padre. Entonces eso, para mí era, yo quería que mi padre apareciera como un personaje de repente secundario en la historia, pero que tuviera la relevancia de enfrentar al sargento poeta, que además se dice en el libro, era un payador muy
muy temido, Sí, ¿no? sí, Siempre sí, ganaba. sí, muy eficaz. No queda claro si ganaba porque era bueno payando o porque andaba armado Ajá. y usaba el arma Y era como, policía. claro, como un requisito. Eh, pero un poco lo que hice fue eso, homenajear a mi padre, que lo quería como, Ajá. como personaje, pero además la payada es como un partido de fútbol. O sea, Sí, hay sí, está claro. dos contrincantes, uno tiene que ganar y el público es el que decide, el que gana. Y acá ya se anuncia desde el vamos que en esta payada él perdió. Entonces, sabiendo que él perdió esa payada, se puede leer la payada a la luz de esa derrota, ¿no? De lo que dice un personaje, lo que dice el otro. Porque es como un intercambio dialéctico, ¿no? Es una payada, es Sí, yo cruce más que fútbol diría es un partido de tenis, ¿no? O sea, donde se Exacto. pasan de un lado al otro Sí, y, sí. y hay algunos que se van, digamos, desgastando o algunos que son sorprendidos en algún momento y no se Exacto. pueden reaccionar, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso puede hacer un partido de tenis. Ahora, en este caso no hay una derrota total, sino que yo creo que si no hubieras dicho que va a ser derrotado, hay como una derrota, digamos, gradual, donde el derrotado reconoce al final, de alguna forma, Claro. ¿no? Se retira, digamos, ¿no? Que es también una cuestión de honor. Ujú. Saber reconocer la derrota. Las payadas, muchas veces, terminaban en hechos de sangre. Claro, Cuando ganaba un payador y el otro no estaba de acuerdo, claro. si no asimilaba la derrota, podía... Aparte, porque uno de los leitmotiv de las payadas también es el insulto. Claro, O claro. sea, la forma de insultar, y entonces el otro tiene que reaccionar con Claro. un insulto más sofisticado, más sutil, o sea, elaborando artísticamente y no Claro. yéndose a las manos, ¿no? Claro, y además sumándole a eso el factor tiempo, ¿no? Porque hay que hacerlo en el momento. Claro, O sea, ese no es es que el te vas tema. un rato, pensás la estrofa, venís y la cantas. No, y El- sobrecaliente es más difícil de pensar. Pero claro, se te No, nubila la mente. claro, en general uno no es el peor momento para pensar, Claro, ¿no? claro, Se claro. requiere mucha sangre fría, digamos, Sí, ¿no? sí. Lo que se dice de los payadores siempre es que tienen un almacenado, una serie de cosas para determinados momentos, ¿no? Porque, Sí, eso porque sí, todo es cierto. repentización, digamos, es una cuestión que... Sí, yo tengo como una relación de amor-odio con los payadores actuales, que ni siquiera lo consumo, no es que vaya no voy a festivales donde... Pero cuando van a las rural y todo esto que se... Sí, pero no me dejan de sonar como un poco artificiales. Sí, 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 a El mí hecho de también, que sí, se vistan, sí, sí, de que sí. se vistan con la indumentaria con unos trajes impresionantes, Ujú. gauchescos, ¿no? Sí, todo preparado parece esa idea. Me parece como Y las demasiado. propias payadas que yo he visto, un intercambio, parecen muy preparadas, digamos, Sí, no, ¿no? bueno, y no digo nada nuevo si afirmo que muchas payadas que hasta son clásicas estaban escritas. Claro, claro. O sea, memorizadas previamente. Es como la diferencia que puede haber entre un combate en boxeo y una de catch de lucha libre. Exacto. Donde Muy están bien, todos- estamos muy bien para las sí, metáforas deportivas. donde está todo armado, donde están todos bien adornados, todo Sí, ¿no? Una sí. gran estetización, pero se sabe que eso está preparado, ¿no? Claro, y a diferencia del boxeo, donde se están dando... Y en el boxeo no hay nada estético, Sí. o sea, están con los pantaloncitos y nada más, Sí. porque se están dando Tal en cual. serio. Yo no digo que que los payadores actuales sean todos así, por favor, porque ahora aparecen un montón de payadores. ¿Y tu padre era payador? No, mi padre era cantor aficionado, y payaba, sí, pero él mismo asumía que era muy rústico lo que hacía. Ajá. Pero como era aficionado, no tenía ninguna meta, digamos, de trascendencia. Ujú. Y además tenía una memoria impresionante que retenía montones de... De hecho, yo muchas de las obras, algunas que cito ahí y otras que conozco, de payadores más olvidados incluso que Juan Pedro López, las tengo registradas por transcripciones que hice de él, que él me había hecho, porque no son obras que no se encuentran, Claro que no están escritas, sí. o que se publicaron alguna vez, pero que ya es imposible encontrar el sitio original donde fue publicado. Y no hay nadie, te pregunto, digo, ya que estuviste investigando o algo de eso, no hay nadie aquí en Uruguay que concentre o que recabe de esos datos, ¿no? ¿O no? Y hay payadores, por ejemplo, hay Pero muchos... yo digo un centro, algo No, porque a un nivel cultural. sí, digo, como una porque- institución, o digamos. una institución o una asociación de amigos, esas asociaciones nativistas que hay, porque hay una cuestión muy nativista a veces, digo, ahora estoy hablando también de afuera, Sí. de lo que sería la estética, pero no de lo que sería la poesía o lo que sería... Sí, bueno, pero lo que vende es la estética esa, ¿no? Claro, claro. Disfrazarse de gaucho y comprarse un caballo de $5.000. Claro. No, eso es lo que vende, más Sí, que la sí. cuestión.
Porque todas las sociedades nativistas un poco también se nutren de esa estética, ¿no? Sí, No, sí, sí. insisto, no quiero decir que siempre sea así. Es una pero, generalización, pero digamos, esa es un poco la idea. claro. Bueno, yo que quede claro que en el libro no quise registrar esa estética, sino que voy a una cuestión un poco más cruda, ¿no? No, esta es una historia primero, y no vamos a ver si nos ordenamos después de la pausa, porque hay que aclarar bien quién es el sargento poeta, por qué este policía en algún momento se le empezó a llamar sargento poeta y de dónde estaba su poesía, qué fue de la vida del sargento poeta. Pero esto después de la pausa, volvemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Martín Bentancor sobre vida, o sobre muerte y vida del sargento poeta. Esto tiene que ver con que la novela está dividida en dos, recién ahora me doy cuenta. La primera mitad sería la muerte del sargento poeta y la segunda, una cuestión en décimas, se trata de reconstruirla. Vos en Minas, cuando te dieron el premio de Lolita Banda Oriental, de Lolita Rubial, Banda Oriental, comentaste algo, cuál fue el disparador de esta novela. Sí, hace unos años, creo que fue en el 2009, el MEC y la Biblioteca Nacional organizaron un encuentro de escritores en la Biblioteca Nacional. Y a todos los escritores invitados los dividieron como en sectores o algo así. Había mucha gente del interior, habían escritores muy conocidos, escritores nuevos. Y me tocó aparecer en una mesa de tarde, como a las 4 de la tarde, con otros autores. Y en la mesa anterior, que estábamos viéndola, me acuerdo que estábamos con Damián González Bertolino, Pedro Peña, se presenta un poeta del interior, yo no me acuerdo qué departamento, estoy seguro que era del norte, y dice que él era poeta y que era policía. Y ahí en el momento que está explicando, su credo poético, lanza esa frase que era algo así como: lo que no entra por el verso entra por la bala. Entonces quedamos todos como choqueados. El tipo además lo dijo con una naturalidad y una presencia, digamos, con pleno convencimiento. Sí, una sentencia. Una sentencia. Sospechamos que hasta tenía el arma escondida ahí. Entonces nos llamó mucho la atención a los que estábamos allí. Bajaron esos autores, subimos nosotros que teníamos que ahí a conversar. Y cuando terminamos, yo lo busqué porque me interesaba hablar con él, pero había desaparecido, no estaba en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, no estaba afuera, en el hall, no estaba en ningún lado, como que desapareció. Entonces yo tomé, a la hora de empezar a elaborar al sargento poeta, tomé a ese personaje y también tomé un personaje de la zona de las Brujas, que es una zona donde transcurre gran parte de la novela, que esto es sobre el oeste del departamento de Canelones, sobre el río Santa Lucía. Un sargento un policía que conocí en mi infancia, que era un policía rural, que vivía en la zona, escribía versos y cantaba, y además era muy alcohólico, y falleció relativamente joven. Entonces yo como que uní los dos elementos, ¿no? Lo de un poeta policía, pero que fuera rural, que además cantara, y con eso surgió Y aparte lo pusiste, digamos, como decía Borges, también lo tiraste más para atrás en el tiempo, ¿no? O sea, lo ubicaste muy para atrás. Sí. Ahí la cuestión de las fechas no queda muy clara. Hay como una tercera parte de la novela que es un glosario que está al final, que es como un falso glosario en realidad, o no, donde aparece alguna fecha, pero creo que esto transcurriría en la década del 50. Bueno, yo me imaginé, principio de los 60, me imaginé fin de los 50, me imaginé por ahí. Sí, dale. No, que uno de los sucesos determinantes del libro está fechado en el 61. Así que más o menos en ese entorno, que hay que pensar en una zona rural, esta zona de la tercera sección del departamento de Canelones, donde, digamos, la modernidad, por decirlo de alguna manera, bajo la forma de vehículos y todo esto ya existía, pero también la gente se seguía desplazando a caballo, ¿no? Los policías, de hecho, patrullaban a caballo. Y el presente de la narración, o sea, el presente de la primera parte, el narrador que habla de la novela, es el actual, ¿no? Es un policía también, un policía joven que es escribiente, le dicen escribiente de alguna forma, porque él es el que se encarga de escribir en ese ámbito, ¿no? Sí, tal cual. Y otra cosa que quería señalar es que tampoco, si bien hay policías y hay un entorno, digamos, de hechos
de violencia y todo esto, no está presentado como, o no fue la intención nunca, presentado como una suerte de novela policial, ¿no? Sí, o de misterio, de serie negra, que podría ser, hay una, yo no la tengo, me la regalaron y no la leí nunca, es un primer premio de la Intendencia en el año 2001, que se llama El rabo de Satán, y está escrita en Tacuarembó, y es una novela policial, pero en rural, ¿no? A nivel rural, con un comisario rural investigando. Claro. Acá yo creo que se muestra la realidad policial, que de la que tampoco soy demasiado experto, pero bueno, que investigué un poco sobre todo el tema de los grados, ¿no? La comunicación entre los policías, y el hecho de que en las zonas rurales, o en las poblaciones rurales, o en los pequeños pueblos, la cantidad de policías asignados es muy poca. Claro, o sea, son muy poquitos. Sí. Porque uno tiende a pensar que en las grandes ciudades, bueno, hay un montón de policías. Tampoco la figura de policía es algo que me atraiga especialmente. Pero tienen que cubrir mucho, ¿no? Mucho territorio, Exacto. pocas personas, y bueno, es el tema de la ley. Hay una cosa que me llamó la atención también de la novela, y digo, esto está dentro del entorno literario, ¿no? Pero hay una gran y muy buenas descripciones de los paisajes, del entorno de las brujas, de Pozuelos, creo que se llama. Portezuelo, y de Echevarría, digamos, hay toda una zona, y hay una descripción que en un momento dije, para mí está inventando el territorio, pensé. La tercera sección, que es donde transcurre la novela, es en realidad la tercera sección del departamento Canelones, donde yo vivo, donde nací, donde he pasado la mayor parte de mi vida, pero tiene algunas modificaciones. O sea, no es el territorio. Hay gente del pago mío que ha leído el libro y que, claro, ha encontrado algunas diferencias entre la tercera sección real y la tercera sección que se presenta en la novela. No me interesaba obviamente ser fiel a la cuestión geográfica, pero me gustaba así usar esos espacios donde yo pasé sobre todo mi infancia y mi adolescencia. A mí me llamó la atención, digo, me parece bárbara, estaba muy bien descrita, pero me llamó la atención cuando el paisaje es todo tan complejo y todo tan, ¿no? Cierra todo espectacular, es muy variado, entonces digo, esto no será medio un invento. Bueno, te invito a que conozcas Las Brujas. Bueno, Las Brujas es una región encantada, comillas. Ajá. Lo digo sin ningún arranque turístico, no tengo terrenos ahí que quiera vender ni nada de eso. Pero es una zona que tiene todo como una historia. Incluso la región de Paso del Bote, que es limítrofe, que en un momento se menciona. Lo comentamos el otro día con un amigo, es una de las zonas del departamento, y creo que de todo el interior, que registra la mayor tasa de suicidios. Que uno diría, bueno, en una zona donde prácticamente no vive nadie, o se suicidan todos, pero es realmente un hecho hasta preocupante. Y es una zona que siempre tiene como esas historias lúgubres que en realidad están en todas las zonas del mundo. Claro. Pero que me parece que hay que saber encontrarlas. A mí digo, un poco la desconfianza mía venía diciendo, pero si Canelones está acá cerca, al lado de las civilizaciones, o sea, no estamos hablando de... ¿me explico? Sí, sin duda. No, es una tercera sección que mezcla la verdadera tercera sección, que es el oeste del departamento, con una tercera sección totalmente inventada. Está como se y después hay una historia de un inglés que había venido a fundar la zona. Sí, no. Como diciendo que esto inventado. Impresionante, muy bien. Eso me lo creí, Martín Bentacol. Me lo creí porque parecía de esas historias de uruguayas, digamos, donde vienen iniciativas de afuera y para hacer algo, y después todo fracasa y todo se convierte en... Sí, el inglés, que siempre se habla de los campos del inglés, que se supone que es una gran extensión de campos y de la zona, que habría sido fraccionada. ¿No? Es una zona que sí ha recibido mucha la llegada importante de inmigrantes, ¿no? Claro. Canarios, italianos. Pero ingleses no me consta. Pero bueno, sí. No, pero a veces queda el nombre, ¿no? Decían el inglés de la Colorada, dice Borges, y resulta que de irlandés, y no sé qué, ¿no? En la forma de la espada. Pero, bueno, eso desconfiaba de lo verdadero y me creí lo otro, lo que era. Te casé. Bien. Eso quiere decir que la novela funciona, Muerte y vida del Sargento Poeta. ¿Algo más para decir? ¿Algo más de que tenga que ver con los homenajes? ¿O ya lo dijimos? No, los homenajes, los payadores, lo que decíamos recién, la figura de mi padre, que es como Lauro Bentancor, que falleció hace unos años, que marcó mucho, no solamente como persona, sino como lector.
y como creador. Y también el homenaje, bueno, a la zona donde uno vive. Y algo que hablábamos con Alicia Torres cuando ella estaba escribiendo el prólogo, me consultaba por algunos apuntes. No pretende la novela, no pretende mi humilde pose como escritor, o mi humilde trabajo como escritor, rescatar ni el criollismo, ni el naturalismo, ni el pintoresquismo. Está totalmente alejado de mis opciones. Parece una tontería aclararlo, pero uno habla de décimas en el siglo XXI, de cosa rural, ¿no? Asuntos rurales, que puede sonar como que este tipo está rescatando a los autores de fines del siglo XIX. No, yo creo que todos estos recursos están para tratar de hacer ficción, ¿no? Entonces yo creo que, incluso lo decías, pueden ser formas que ya están hasta que no se usan o que están casi en desuso, pero a vos te sirven para hacer ficción, en este caso concreto, ¿no? Aquí lo dice, estoy leyendo, Alicia Torres dice: todos los escenarios que se describen, las brujas, el arroyo Tosca, la costa del río, son los lugares donde Bentancor pasó su infancia. Ahora sabemos que se cuela en el relato el registro demandante de la autoficción, varios hilos van y vienen de sus relatos. Bueno, igual capaz que ella se creyó lo del paisaje, y mire es probable que Bentancor tiene sus cosas también. Martín Bentancor, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, Pablo, por la invitación. Está presentada Muerte y Vida de Sargento Poeta, y en algún momento seguiremos charlando, ¿no? Capaz que de policía, de policiales, de otro estilo, ¿no? ¿Cómo no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bien, ahora en el tercer bloque, aquí en La Máquina de Pensar, vamos a tratar de retomar lo que planteamos ayer, la idea de hablar durante la semana desde distintos puntos de vista, de hablar de Frankenstein de Mary Shelley. Y para eso le damos la bienvenida a la escritora y profesora Verónica Dauria. ¿Cómo andás, Verónica? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo le va, Verónica? Bien, gracias por la invitación. Verónica Dauria, sos docente ahí en Facultades de Humanidades en literatura inglesa. ¿No? O sea, trabajé en esa. Ahora soy docente de lengua. Soy docente en el anglo, en el profesorado del anglo. Correcto. Y la idea era un poco conversar de Mary Shelley, y bueno, no sé si te gusta. Sí, me encanta. Es una autora que me encanta. ¿Por qué? Bueno, o sea, a mí me parece que, para mí, yo creo que ella creó el género de la ciencia ficción. Ah, mira. O sea, esto va a ser algo que mucha gente con la cual discrepa, porque hay gente que te va a decir que la ciencia ficción capaz que se inventó en la antigüedad, pero que la ciencia como tal, digo, tipo, como la concebimos ahora, creo que el género de ciencia ficción lo inventó ella, ¿no? Sí, bueno, en eso yo creo que, lo que he leído es que todo el mundo plantea que sí, que es la primera novela que plantea un hecho, digamos, fantástico, o no es real, digamos, de la creación de la vida humana, pero que lo hace desde el punto de vista científico, usando recursos científicos y tratando de anticipar. E incluso la propia novela comienza, hay un prólogo que dice que esto, dice así: el suceso en el cual se fundamenta este relato imaginario ha sido considerado como no del todo imposible. Claro. Ella, o sea, había estado, surgió todo por una especie de competencia que se plantearon Shelley, ¿verdad?, de Byron, cuando estaban quedándose en la casa de Lord Byron en Suiza. Sí, en Diodati, Villa Diodati. Ahí empezó como una competencia para contar un cuento de horror, ¿verdad? Y justo habían estado teniendo conversaciones acerca de descubrimientos científicos, ¿verdad?, del abuelo de Darwin. Erasmus Darwin. Y entonces como había hecho con electricidad mover un vermicelli, una cosa así. Sí. Entonces, o sea, eso la influyó, pero también tuvo un sueño ella, porque está asociado también el mito de Frankenstein con la maternidad, ¿no? Claro. Porque ella perdió muchos hijos, y tuvo la primera hija que tuvo se le murió. Hay dos cosas de ella, ¿no? Sí. Primero, que ella al nacer muere su madre muere en el parto, claro. Y después, antes de escribir Frankenstein, en esa época, digamos, tiene 18 años, ya había tenido digamos, no sé si
un aborto o sea, había nacido muerto, había nacido muerto. una hija y había muerto casi enseguida de nacer. Y entonces ella, o sea, tuvo un sueño que la niña la ponía junto al fuego, la frotaban y revivía. Ajá. Así estoy leyendo acá, una niña de 2 meses Claro. prematura que murió a los Claro. pocos días. Sí. Y entonces uno a veces piensa que como que en esa época tenían tantos hijos y se morían tantos que como que la gente debía tener cierto grado de indiferencia, pero ella sufrió horrible, sufrió como un perro, ¿no? Sí, no, y aparte hay el tema de que la criatura, digamos, de Frankenstein, que no tiene nombre, se la llama más que como el monstruo de Frankenstein, se llama como la criatura, Sí. está asociada durante toda la novela a la creación de ese monstruo, de esa criatura, con la muerte, ¿no? Con la muerte, siembra claro. la muerte alrededor. Entonces la Claro. idea como es terrible, como una idea de maternidad, pero que nace y todo asociada con la muerte. Sí, eso sí, es algo permanente. Y lo que vos estás contando un poco de eso, de esa competencia que hay con Lord Byron y con Percy Lord Shelley, es una cosa que es fabulosa, ¿no? Claro, y ella es la única que digamos que lo toma en serio, porque los demás escriben algo medio intrascendente, pero ella como que tenía sobre sí, al ser hija de una escritora tan importante feminista como era la madre de ella, y el padre un filósofo anarquista como era el padre de ella, ella creció como con esa, además de escribir desde jovencita, ¿viste? Escribía, a los 11 años le publicaron un poema que era muy bien escrito, ¿viste? Digo, de la colección del padre. La madre era Mary Wollstonecraft, Wollstonecraft. Era una feminista que escribió un libro sobre la reivindicación de los derechos de la Aparte, de la lo escribió la reivindicación de los derechos de la mujer en 1792, te lo digo Claro. aquí, que estamos hablando de la Revolución Francesa, Claro. cuando todo el mundo planteaba los derechos humanos son Claro. del hombre, ella planteó en el mismo año, Sí, 1792, no, de los derechos de la mujer. De la mujer, claro. Entonces ella como que creció como una sensación de que tenía un destino que tenía que cumplir, que además, o sea, aparte con su relación con el poeta Shelley le insistía que ella tenía que escribir, ¿no? Que era, o sea, como que era un mandato, ¿verdad? Desde su origen, como que tenía orígenes como ilustres intelectuales y ella tenía que escribir y escribir algo bueno. Sí, hay una media hermana, una hermanastra de ella, Claire, que dice en una carta, dice que en nuestra familia la que no escribe, dice, es como un mueble, y ella no escribía, ¿no? Diciendo, claro, el tema que ella hay que ser escritor. La hermana de ella fue la que era amante de Lord Byron y tuvo una hija con Lord Byron. Alegra. Sí. También estaba con ese grupo cuando escribieron las historias de terror, ¿no? Estaba con el mismo grupo. Sí, ahí en esa villa Diodati, en Suiza, al lado de un lago, en un verano un año que no hubo sé si verano. viste la película Gothic. Esa película de Ken Russell. No la vi, hay dos películas. Es sobre la génesis de Frankenstein y las relaciones entre todos ellos. Es una película muy interesante. Sí, tengo que verla. Vi otra que es desde Gonzalo Suárez, de español, que se llama Remando al Viento, del año 88, que es exactamente lo mismo. Es la reunión en Suiza y cómo de ellos y cómo nace la criatura de Frankenstein. Y en este caso él le pone algo más poético, que es que esta criatura la sigue acompañando, se le va apareciendo a Mary Shelley. Y cada vez que se aparece, se muere alguien. Ah, sí. Bueno, la vida de ella estuvo asignada por la muerte de las personas queridas, ¿no? Y el monstruo, aparte, bueno, es un mito moderno, ¿no? O sea, ella le puso como subtítulo al libro el Prometeo moderno. Sí. Entonces, o sea, Shelley, el marido, había escrito había escrito Prometeo liberado, ¿no? Y ella, digamos que le contesta con este Prometeo. Es un Prometeo narcisista que viste, que crea un monstruo. Es un hombre que crea a otro ser sin la ayuda de una mujer, pero después no lo cuida y no lo... Sí, le da la vuelta a la espalda, claro, y no es responsable de sus actos. No es responsable de sus actos. Entonces, es una crítica también feminista a la ciencia, ¿no? A la ciencia concebida como un acto de egoísmo, digo, de
de utilizar a la naturaleza y como violentar a la naturaleza, que es vista como una mujer, ¿no? Y bueno, y de forma irresponsable, no hacerse después, digamos, responsable de los actos. En claro. este caso, a él la criatura le pareció horrible al doctor Frankenstein y huyó. Y Claro. 2 años después se la encuentra, porque aparece el monstruo de Frankenstein y se encuentran. Claro. Pero sí, no había pensado que hay una cuestión feminista también ahí, ¿no? Claro, el libro tiene muchísimas cosas feministas. Tiene muchísimas cosas feministas. También, o sea, el científico se entrega, ¿verdad?, a su actividad y olvida toda su vida afectiva, que para ella, o sea, la ética provenía de la vida afectiva, familiar, normal, ¿no? Digo, de la cual ella quizás careció también en su vida, ¿no? Porque ella nació sin madre, ¿verdad? Y tuvo una madrastra y tuvo problemas, ¿verdad? En su infancia, ¿no? Y su padre después se volvió distante también. No, me quedé pensando también del tema de Prometeo que planteabas. Era digamos, en la mitología, Prometeo roba el fuego a los dioses y después es condenado. A los hombres, y hace algo bueno, o sea, el fuego lo tiene la humanidad y eso hace más Claro. humanidad. En el caso de Frankenstein, roba el fuego de la vida, digamos, de la creación, y es un desastre. Y es un desastre, o sea, genera un asesino. Básicamente es el perfil de un asesino, ¿no? Es como la crianza de un asesino. Sí, es la crianza de un asesino porque, digamos, no tiene contexto, no tiene congéneres, no tiene gente que le hable, o sea... Claro. Y la película donde está mejor adaptada a las ideas de Mary Shelley, pero igual deja bastante que desear en algunas cosas, es la de Kenneth Branagh del 95. ¿Y por qué deja de desear algunas cosas? Porque un poco la parte científica es un poco traída de los pelos, ¿no? Porque aparecen ahí con unas vacunas, que yo que sé, la vacuna, digo, como aparecen vacunando gente masivamente cuando la vacuna casi recién estaba experimentándose, ¿no? Entonces, pero eso es una cuestión medio de la ciencia. Claro, de la ciencia, entorno, pero no, la película funciona. La película lo que está bárbaro es realmente el tratamiento o sea, que trabaja Robert De Niro haciendo de monstruo, como la parte afectiva del monstruo. Muy cercano, claro, muy cercano al de la novela, conversa, habla, le reivindica, o sea, le reclama cariño, digamos, ¿no? Claro, y cómo trata de acercarse a una familia y pertenecer a esa familia y a ese núcleo afectivo, ¿no? Le reclama una compañera, que le haga una compañera, lo cual en la novela está también, hacer una compañera. Bueno, la película lo que tiene es que, digamos que prosigue con esa idea, o sea, le reclama a la compañera en la novela y el doctor Frankenstein se rehúsa a crear ese monstruo femenino. En la novela, en la novela no la crea, la destroza antes de crearla. ¿Sabés qué estuve viendo ayer, antes de ayer, la película La novia de Frankenstein del año 34, y comienza La novia de Frankenstein, que es la continuación, la secuela, comienza con Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley en Suiza, o sea que empiezan hablando para hablar de lo que va a ser la historia, de lo que va a ser la película. Y la actriz que hace de Mary Shelley, que trabaja 3 minutos, que se llama Elsa Lancaster, al final de la película, cuando crean la novia para Frankenstein, aparece y es la misma actriz, interpreta los 2 papeles. Mirá. No, esa no la vi. Mary Yo vi Shelley sería la novia. La del 31, que es muy lejana a la novela. A la novela. Sí, esa también es muy lejana. Claro, sí, pero se creó un mito, o sea, ella creó un mito y el mito después, o sea, porque enseguida que ella escribió empezaron a hacer adaptaciones de teatro de la obra, ¿no? Entonces, o sea, muchas cosas de las películas son sacadas de las ideas que fueron modificándose en las adaptaciones de teatro. En el teatro, sí. Entonces, o sea, hay puntos en los que se insiste que no son de la idea original, pero a su vez el mito tuvo vida propia, ¿no? Sí, bueno, en esta La novia de Drácula lo que tiene es que el monstruo, o sea, Frankenstein, aprende a hablar, y ahí habla un poco, pero nada, habla más bien como un hombre que tiene pocas luces. Y para terminar un poco, Verónica, ¿y vos de Mary Shelley como escritora has leído algo más?
O sea, sí, básicamente hay una novela que se llama El último hombre. Ah, sí, sí. Que la leí hace tiempo, digo, pero es un poco una novela escrita hacia el futuro, del 2073. Ah, mirá. O sea, realmente le importaba la ciencia ficción, ¿no? Mirá. Entonces es un mundo desolado por una peste que va muriendo todas las personas hasta que queda, ¿verdad?, solamente un sobreviviente, ¿no? Que esto ha sido retomado por el cine y todo, pero ella, o sea, el mundo no es un mundo, digamos, que tenga comparación, o sea, que no hizo el futuro se lo imaginó como era el presente de ella, ¿no? Claro. Digo, claro. Es lo que hacen casi todos los de gente que hace ciencia ficción, pero bueno, uno lo hacen con mejor tino, obviamente eso recién estaban haciendo. Verónica, ¿algo más para terminar? No, se nos terminó el tiempo. No, una sola cosita, Decime. ¿no? Que este libro fue escrito, Frankenstein, como que fue editado, muy editado por Shelley. Por Shelley, sí. Y entonces la prosa es difícil de leer, no es un libro fácil de leer, porque es una prosa como llena de expresiones en latín, o sea, derivadas del latín. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Se hizo 3 ediciones en un momento. Hay una edición que tiene Shelley, que está intervenida por Shelley, hay otra que le sacaron toda y hay otra de 1830 y pico que es la que le dio el visto bueno a esta mujer, ¿no? Claro. En la que yo leí, por ejemplo, fue la que le sacaron todas las cosas de Shelley. Entonces, capaz que era más fácil, ¿no? O sea, a mí me pareció que era muy fácil, muy fluida. Yo tengo porque con los cambios, introducido con los cambios de Shelley, ¿no? Lo alargaron. Verónica Dauria, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Para mañana vamos a conversar con un profesor, con el catedrático de la Universidad de Sevilla, Francisco Rodríguez Valls, en torno al mito fundacional de Frankenstein y cómo puede ser que una escritora de 18 años haya escrito esto.